compañeras y compañeros. Hoy voy a comentarles sobre Single List Question. Ustedes se preguntarán ¿qué es Single List Question? Bueno, por sus siglas en inglés, SEQ es un cuestionario estandarizado que nos permite evaluar usabilidad. En la mayoría de los casos consta de una pregunta única, pero podemos encontrar escenarios en donde podemos tener 2 o hasta 3 preguntas como máximo. Pertenece a la familia de cuestionarios post-task, es decir, cuestionarios que se utilizan una vez finalizada y ejecutada una tarea, y consta de una escala de 7 puntos. ¿Para qué sirve SEQ? Bueno, SEQ, en lugar de analizar la usabilidad de una manera general, se enfoca en una tarea específica y nos permite identificar cuál es la dificultad percibida de esa tarea por parte del usuario. Además, SEQ se puede utilizar en esos escenarios en donde la tarea es satisfactoria o no. ¿Cuándo y dónde utilizar SEQ? Bueno, SEQ se debe utilizar en esos escenarios en donde queremos identificar cuáles son las partes más problemáticas de un flujo de trabajo, de una aplicación, de una interfaz. Una vez que se realiza el análisis de estas preguntas, se debe comparar los puntajes y de esta forma identificaremos cuál es la media de ejecución de cada una de las tareas y también las más difíciles. SEQ se puede utilizar en contextos de productos, sitios web, interfaces, prototipos y evaluaciones de todo tipo de aplicaciones. En este caso, tenemos una única pregunta en donde al lado izquierdo se encuentra el escenario negativo, es decir, el muy difícil, y al lado derecho el escenario positivo, muy fácil. En la investigación que estaba analizando se realizó una evaluación de 5 tareas en donde se realizó se calculó el puntaje de cada una de ellas y además se promediaron. Las ventajas, como vimos, es bastante simple. Encontramos desde 1 hasta 3 preguntas. Las personas que lo han utilizado han reportado que funciona igual o mejor que enfoques más complicados, más largos. Es bastante fácil de interpretar. Y bueno, al preguntarse inmediatamente se finaliza una tarea, la persona que está evaluando tiene un escenario más fresco y exacto de lo que ha evaluado. Las desventajas, bueno, al mismo tiempo la simplicidad puede ser vista como una desventaja. Esto ya que la mayoría de los cuestionamientos que recibe SEQ es que si 1, 2 o 3 preguntas son lo suficientes para determinar si una tarea es difícil o no. Necesita validación, con esto nos referimos de que si una tarea es calificada como muy complicada, entonces se deben de analizar diferentes aspectos para identificar si en realidad lo es. Aspectos como por ejemplo cuál es el tiempo promedio que le está tomando al usuario completar la tarea, cuál es la tasa de finalización de éxito, cuál es la tasa de finalización de error. En este primer ejemplo de uso, Adam Wright, quien trabaja en el Hospital de Mujeres y en la Facultad de Medicina de Harvard, desarrolló una nueva herramienta para revisar los resultados del laboratorio de microbiología. Él junto con su equipo realizan una evaluación de usabilidad en donde se compara esta herramienta nueva versus la herramienta existente y bueno, los resultados de esta evaluación de usabilidad permitieron identificar que esta aplicación nueva obtiene un promedio de 5,65 versus los 3,78 de la herramienta anterior. En este caso, cuanto más alta sea la puntuación, significa que más fácil es completar la tarea. En un segundo ejemplo, se desea evaluar la usabilidad de una aplicación móvil financiera, la que igualmente viene a sustituir una aplicación anterior, como en el caso que veíamos de Adam Wright. Y bueno, en este caso, acá tenemos las 3 preguntas utilizadas en ese cuestionario. Bueno, otros ejemplos de uso. En mi caso personal he utilizado SEQ para realizar evaluaciones de usabilidad de aplicaciones de marketing digital y también de sistemas de traqueo. Los cuestionarios nunca han excedido las 2 preguntas. Como vimos, SEQ se puede utilizar en una gran variedad de escenarios, desde evaluaciones de tareas que requieren un trabajo manual hasta aplicaciones de todo tipo. Esta es una de las preguntas que utilicé en las evaluaciones que he realizado anteriormente. Y bueno, esto en síntesis es SEQ. Espero que sea un insumo para ustedes y que puedan decidir si utilizar este cuestionario para sus proyectos personales y o laborales. Muchas gracias.